Sean todos bienvenidos a su video semanal. Primero que nada, pues disculpen por no haber podido subir video el día viernes, pero pues mejor tarde que nunca. Y el día de hoy pues vamos a tocar dos temas. Como todos sabemos, porque ha sido pues tendencia al menos regional, que es la situación de la lista Engel. Quiénes estaban, quiénes no estaban, qué se está haciendo al respecto. Entonces, quiero tocar primero el hecho de qué es esta lista. Bueno, lo han de haber oído infinidad de veces, pero ¿en qué consiste? Bueno, lo que consiste es en un listado dado por una comisión del Congreso de los Estados Unidos, en el cual señala a personas, en la mayoría de veces son políticos, empresarios o gente que tiene que ver con política, que están relacionados con ciertos actos criminales, en su mayoría corrupción, pero también se encuentran por otros motivos, no exclusivamente por corrupción. Y la lista es exclusivamente para extranjeros. Es decir, si una persona tiene algún tipo de residencia o ciudadanía en los Estados Unidos, no va a estar en esta lista, porque no se considera extranjero. Entonces solamente considera aquellos que pues residan fuera de las fronteras de los Estados Unidos. ¿Qué consecuencias tiene estar en esta lista? Pues aparte de obviamente tu reputación, digamos, un poco ensuciada, tiene ciertas penalidades, por así decirlo, como es primero el perder tu visa, al menos hacia los Estados Unidos. Quiere decir que no podés ingresar a los Estados Unidos libremente, y eso se puede extender a ti y a tu familia inmediata, es decir, esposa, hijos, hermanos, etcétera, padres. Entonces, y lo otro es de que cualquier persona que figure en esta lista, los Estados Unidos puede, y hay que recalcar en eso de puede, que te investiguen qué clase de bienes o qué clase de cuentas bancarias tenés en los Estados Unidos, y pues averiguar cómo es que tenés dichas propiedades o cómo es que tenés el dinero en dichas cuentas. Esto nuevamente es en los Estados Unidos, es decir, si usted es un político y aparece en esta lista, pero sus cuentas no están en Estados Unidos, ni se aflija, no le importa. Pero si usted tiene cuentas en los Estados Unidos o propiedades o figura en compañías como socio, etcétera, sí puede ser investigado por el Departamento de Justicia. Como todos saben, pues la lista contenía en su mayoría a funcionarios del gabinete de Bukele, contenía a un par de dirigentes del FMLN, y contenía también un par de dirigentes de Arena, y otras dos personas que no eran, al menos no dirigentes políticos. Sí, por ejemplo, había un empresario que es Rice, pues todos lo conocen, el tipo es más sucio que cloaca abierta. Y estaba también un ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, también hay que aclarar que en esa lista, no todos los que figuran en esa lista lo hacen por actos de corrupción, es decir, no todo tiene que ver con dinero de los que están en esta lista. Para poner dos ejemplos claros, el caso de Walter Araujo no está ahí por corrupción, extrañamente, porque pues siendo diputado, fue diputado de Arena, gran amigo de Tony Saca, pero bueno, no está ahí por corrupción, sino por incitar a la sublevación. Y también hay otra persona, de apellido Castro, Conan Castro, que figura ahí por incitar la destitución de los magistrados, que fue el 1 de mayo, digamos un delito político, por así decirlo. Los demás sí, los demás que están ahí sí tienen que ver con delitos de dinero, es decir, que tienen ahí unas submovidas financieras un poco extrañas, y por eso están en esa lista. Entonces, ¿qué hay que decir acerca de esta lista? ¿Tiene validez esta lista? ¿Cómo se hace esta lista? Y sí, la verdad es que sí tiene cierta validez, en el sentido de que las personas que figuran en esa lista sí han sido investigadas, eh, por parte de los Estados Unidos, también por parte de otras instituciones más o menos independientes, y sí digamos que existen pruebas.
Ahora, la lista no es no es un mandato jurídico en el sentido de que esta gente es corrupta, sino es más bien un aviso de, hey, gobierno de X país, creo que estas personas han cometido estos delitos, creo que sería bueno que los investigaras. Porque como les digo, estas son personas que no están en los Estados Unidos, por ende no caen, digamos, bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Y también hay que aclarar que es una lista que no es exclusiva de El Salvador. Otros países pues también tienen, o pueden, mejor dicho, estar en esta lista. Ahora, ¿tiene validez? Es muy discutible realmente, porque quien la crea es los Estados Unidos. Que primero, pues, ¿qué? ¿Por qué tiene que estar regulando las acciones de otros países? ¿Por qué tiene que estar sancionando a otros países? Podría uno preguntarse. Y pues, la verdad es que son intereses geopolíticos. Nadie puede actuar de sorprendido que esta lista también sea un instrumento político de parte de Estados Unidos. Porque, por ejemplo, por ponerles un ejemplo que todos conocen, Arabia Saudita no es un país democrático, en lo más mínimo. No es un país que respeta a la oposición, sino pues vean el caso del periodista que murió en Turquía. ¿En Turquía fue? Voy a verificar. Pero sí, creo que sí. Creo que sí fue en Turquía. Que un periodista y pues terminó despedazado. Un país que no tiene elecciones, o sea, no conocen lo que es elecciones, y hasta en cosas tan básicas como derechos humanos, por ejemplo, derechos de las mujeres, es un país que no está ni siquiera por cerca en un buen lugar. Aún así, Estados Unidos no tiene ningún problema en hacer negocios con ellos, y es más, no tienen ningún problema en venderles armas. Claro, tienen petróleo, entonces pues como que los derechos humanos y los derechos políticos dejan de ser importantes. Si no, el otro caso más cercano con Colombia, un gobierno que se demostró que estaba usando a sus fuerzas armadas y a sus fuerzas policiales para asesinar civiles. Pues no hubo nada tampoco, más allá de un, hey, qué mala onda que lo estén haciendo, por favor paren, pero no hubo nada más, no hubieron sanciones, no hubieron recortes a dichas ayudas. Entonces también hay que entender esta lista como un instrumento político. Ahora, eso no quiere decir que lo que esté plasmado ahí no sea cierto. O sea, no quiere decir que la gente que esté en esa lista no sea corrupta. Hay que aclarar eso. Que uno pueda cuestionar los motivos de creación de dicha lista, en nada quiere decir que uno no crea que dicha lista es válida. ¿Me entiende? Pero, bueno, la gente que estudia derecho, la gente que es abogado, sabe de que existen cosas que se pueden, existen delitos por acción y delitos por omisión. Lo que más me llama la atención de esa lista es lo que no está en la lista. Eso sí es un poco extraño. Y no solo hablando de El Salvador, por ejemplo, el caso de Honduras, donde cual, por ejemplo, el hermano del presidente condenado por narcotráfico, se sabía que tenía obviamente nexos con el hermano, no figura en esa lista. ¿Por qué? A saber. Muchos dirigentes de varios partidos, no solamente de Arena o del FMLN, varios dirigentes, varios políticos no están ahí. Entonces, yo no creo que la lista sea inválida en cuanto a quienes están, pero sí es cuestionable en cuanto a quienes no están. Porque como les digo, al final Estados Unidos no es la policía del mundo, aunque ellos lo crean, no lo son. Porque uno no puede ir por el mundo defendiendo los derechos humanos, defendiendo los derechos políticos, mientras ellos mismos pues fueron causantes de violaciones a los derechos humanos y nadie ha respondido. Nadie, o sea, no estamos hablando siquiera de algo que pasó hace 100 años o hace 500 años,
como alguna gente, por ejemplo, que quieren que todavía España nos pida disculpas. Por ejemplo, eso pasó hace más de 500 años. No, estamos hablando de cosas que pasaron hace 25 o 30 años. Gente, o mejor dicho, acciones, crímenes que se dieron y que la gente que los cometió siguen vivas, algunos siguen siendo políticos y causaron dichos crímenes en este país y en toda Latinoamérica. Como ustedes saben, pues ayudaron a poner dictadores, ayudaron a quitar presidentes democráticamente electos, ayudaron financiando golpes de Estado, etcétera. Entonces, Estados Unidos tiene un récord muy pobre en cuanto a derechos humanos como para venir a dar clases de derechos humanos. Eso es lo que yo podría cuestionar, esas dos cosas, mejor dicho. Uno, lo que se omite en la lista, y dos, quién hizo la lista. No el mejor referente de derechos humanos. Ahora, eso no quiere decir que los que aparecen en esas listas no deberían ser investigados. De hecho, creo que sí deberían ser investigados, porque se puede pedir fácilmente a los Estados Unidos, hey, quiero lo que usaste para, digamos, poner a esas personas en la lista, me gustaría tener acceso a esa información, porque hay que investigar. Como les decía, yo no dudo de que la gente que aparece en esta lista pueda ser culpable de esos delitos, hablando exclusivamente de los delitos de corrupción. Ya los delitos políticos de que si sublevó o quiso sublevar a las masas o si ayudó a quitar magistrados, eso es más allá de mi comprensión y más allá de la comprensión de muchos, tampoco se hagan. Pero por ejemplo, casos de corrupción de gente que se supone que malversó dinero, que se robó dinero, pues sí sería bueno que fueran investigados por las autoridades del país. Pues claro, los Estados Unidos, si ellos encuentran que esta gente tiene cuentas allá, pues ellos sabrán qué hacer. Pero sí creo que la justicia del país debería investigarlos a todos. Pero, como les digo, yo solamente cuestiono las omisiones que se hacen en la lista y quién hace la lista. Ahora, muchos también están hablando de que como El Salvador no quiso hacerle caso, pues Estados Unidos va a romper relaciones diplomáticas con el país o solo están esperando expulsar embajadores. No, no. Ahora, no quiere decir que sea imposible que eso pase, porque lo que nos ha demostrado la política es que no hay cosas imposibles. Por ejemplo, todos decíamos, no, Trump no va a ganar, es imposible, y bueno, pues ahí estuvo 4 años. Y muchos analistas decían, es imposible que un partido político obtenga más de 43 diputados, y pues ahí está otra vez el caso. Así que en política nunca se sabe, pero digamos que la tendencia lógica es que es muy poco probable que Estados Unidos rompa relaciones con El Salvador, por 3 motivos. Número 1, el dólar. El dólar circula en El Salvador. Son millones de dólares los que circulan en el país. Millones de dólares que compramos a Estados Unidos para que circulen en el país. ¿Qué van a hacer con esos millones y millones de dólares? Ustedes saben que en una economía que sobreimprima o que tenga demasiado dinero, se devalúa y eso genera inflación. Y si no, veamos, pues Venezuela, que es experta, es medalla de oro en inflación, que son millones y millones de bolívares por cualquier cosa. Entonces, un país que tenga demasiada moneda circulando es un país que está llamando inflación a gritos. Entonces, Estados Unidos ayuda a bajar un poco su inflación porque pues exporta, digamos, su dinero. Entonces, claro, no estamos diciendo que la economía de El Salvador sea de las más importantes del mundo, pues, pero recuerden que en porcentajes de inflación, 2-3% extra es una gran pérdida de dinero. Son millones y tal vez billones de dólares los que se pierden. Entonces, que Estados Unidos tome la decisión de, bueno, pues ya no le voy a enviar dinero, ya no le voy a vender dinero a El Salvador, está difícil. Porque acuérdense que al final Estados Unidos se mueve por intereses económicos, no por intereses ideológicos o por el amor a la democracia, sino por, pues, dinero. Número 2, de las razones por las cuales creo que no romperían relaciones con el país. China. Sí, exacto.
China ahorita es el oponente número uno, el enemigo número uno de Estados Unidos. Quienes están disputando este pastel llamado el mundo, pues son Estados Unidos y China. Y China está intentando ingresar como actor importante en esta región desde hace décadas. Y recientemente pues lo ha logrado mucho. Si no, veamos el caso de Costa Rica, que pues cerró sus relaciones con Taiwán y decidió mejor hacerlas con China. Entonces China está intentando meterse, digamos, en la región y lo está logrando. Entonces cortar relaciones con Estados Unidos sería pues permitir que China venga y bueno, ya veo que tenés necesidad de ayuda, toma, aquí te tiro un fardo de dinero en la cara y aquí estamos. Y claro, lo más básico, o el miedo más común que tiene Estados Unidos es pues que pongan bases en estos países. Pues al final una base en El Salvador es relativamente cerca de ellos, pues demasiado cerca o más cerca de lo que ellos quisieran tener a China. Entonces pues esa es una de las razones por las cuales no romperían relaciones con nosotros. Y la tercera, la cuestión de los refugiados. Si rompieran relaciones con el país, si declararan al país como una dictadura o como un país donde la democracia está muerta, entonces quiere decir que si usted huye del país, usted puede pedir refugio en Estados Unidos como asilado político. La razón por la cual, por ejemplo, los cubanos gozan de ese privilegio, digamos, que al poner ellos un pie en Estados Unidos, ellos pues reciben estatus de refugiado, es porque su país es declarado como un país que fomenta el terrorismo, un país que es una dictadura, un país que tiene un embargo. Entonces, el proceso de refugiado cubano es muchísimo más fácil que el proceso de cualquier otro país. Por ejemplo, si usted viene huyendo de la violencia de México, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, y usted va a Estados Unidos a pedir refugio, pues tienen que ser, se supone, tienen que ser amenazas creíbles. Es decir, el hecho de que yo sienta que me puedan matar, posiblemente no me acepten como refugiado. Tiene que ser que ya me amenazaron, que ya me intentaron matar, que ya mataron a algún familiar. Incluso así, el proceso pues no está garantizado que a ustedes le den dicha estatus de refugiado. Pero en cambio, si su país está en esa lista, digamos, negra de países dictatoriales, de países que violan los derechos humanos, pues es muy difícil que un juez diga, veo que no estás en peligro, veo que tu país está bien, te voy a mandar de regreso. Entonces, si Estados Unidos, en un hipotético caso, declarara a El Salvador como un país dictador o un país donde la democracia no existe, o cualquiera de esos epítetos que le puedan poner, pues eso abriría la puerta a que toda la gente que emigra pueda recibir un estatus de refugiado. Porque como les digo, no pueden deportarlo porque su vida corre peligro en un país que es una dictadura, pues. Y ustedes pueden decir, bueno, pero entonces ¿por qué Estados Unidos no está inundado de cubanos, por ejemplo? Y sí lo está. Si ustedes van a Miami, pues, o a Florida en general, está bastante lleno, pues. O porque no está lleno de venezolanos. Y eso tiene más que ver con el trayecto desde Venezuela hasta Estados Unidos. Es un gran trayecto, un recorrido que es muy peligroso. Por eso la mayoría de refugiados pues tienden a irse a Colombia, que está a la par. Pero aún así, hay mucha gente en Estados Unidos que han sido, por ejemplo, parte del régimen de Chávez, que han huido, incluso algunos fueron colaboradores, algunos fueron militares venezolanos, y allá están en Estados Unidos, en estatus de refugiados, que no pueden volver a Venezuela porque su vida peligra. Igual los ciudadanos, pues, muchos se han ido a Europa, pero a lo que vamos es de que Estados Unidos pues no podría tan fácilmente deportarlos, obviamente a no ser que cometan un crimen. O sea, si usted roba, mata a alguien allá, pues sí, lo van a devolver. Pero si no, sería bien difícil que lo deportaran. Entonces, por esos tres motivos, creo yo de que Estados Unidos no va a romper relaciones con El Salvador.
como les digo, al final nada de esto está escrito en piedra y la política nos ha dado sorpresas, así que pues solamente queda esperar. Y como les digo, yo puedo cuestionar eh, la validez, entre comillas, de la lista por las omisiones que tiene y por quién la hizo, pero quienes ya están en esa lista, creo que sí deberían ser investigados. Ahora, si no se les haya nada, pues sencillo, qué bien. Al final se siguió un proceso y no pasó nada. Pero si se encuentra que son culpables, pues tienen que pagar. Todo corrupto en este país debería temer, no solamente aquellos que son oposición del gobierno, sino hasta los que están en el gabinete, deberían temer que por ser corruptos pueden ir presos. Pero bueno, al final cada quien tiene su opinión acerca de la lista y desafortunadamente las opiniones se politizan. Si uno está a favor de la lista, inmediatamente lo califican como oposición. Si uno está en contra de la lista, inmediatamente lo declaran como del gobierno, como pro gobierno, como buqueliano, como golondrina, lo que sea. Entonces, encontrar opiniones medias, opiniones neutrales, es bien difícil. Pero debemos hacerlo. Al final de cuentas, creería yo que la mayoría nos guiamos por la razón y la lógica, no por un partido. La mayoría de gente en este país no ganamos o no sobrevivimos por un partido. Los que sí lo hagan, pues tendrán sus razones para defender a sus respectivos partidos, pero quienes no vivimos de la política, pues debemos entonces opinar y pensar con lógica y con razón. Y solamente eso queda realmente. Queda ver cómo se desenvuelven las cosas, queda ver lo que pasa de aquí en adelante, porque muchas cosas van a pasar, sean cortina de humo o no, pero muchas cosas van a pasar. Si no, veamos, ya hay dos cosas que son cortinas de humo. Una es el aumento del salario en 20% más o menos, y la otra es pues el allanamiento de arena, que al final puede ser que ninguna de las dos cosas lleguen a dar frutos realmente, o puede ser que sí. Solamente queda observar y el tiempo lo dirá. Así que, pues, ¿qué les pareció este video? Como siempre les digo, denle like al video, compártanlo, suscríbanse, eh, sigamos creciendo poquito a poquito. Y como les digo, yo realmente disfruto haciendo esto, pues porque al final nadie me pide mi opinión, pero para eso está YouTube. Así que muchas gracias por verme y pasen buen día.